Como adventistas, estamos jugando juegos con Dios. Tenemos un mensaje y el mundo lo espera. Estuvimos predicando en Inglaterra. Se despertaron los judíos y los hindúes y vinieron a la iglesia. Todo tipo de nacionalidades y religiones aceptaron el mensaje y vinieron a la iglesia. Hubieron musulmanes que dejaron a Mahoma y aceptaron a la hermana White como profetisa. Pero existen algunos adventistas que dicen, yo no sé si ella era una profetisa. Deben tener mucho cuidado, hermanos, porque otro podrá robarte tu corona. El diablo desea detenernos, pero el mundo está listo para recibir este mensaje. El problema no es el mundo, el problema somos nosotros. Somos nosotros. Así que Dios tiene que hacer algo dentro de la iglesia antes de que Él pueda traer las multitudes del mundo a esta iglesia. Dios tiene que realizar un reavivamiento y reforma. No sé de ti, pero yo digo, Señor, límpiame para que Cristo pueda entrar. Y hermanos y hermanas, este es el propósito principal de este mensaje. Esa obra que estudiamos anoche es que reflejar a ¿quién? A Jesús. Vimos anoche que Jesús nunca pecó. Eso significa que nosotros tenemos que llegar al punto donde no cometemos pecados. Aquel día dirá alguien, eso es imposible. Eso me dice que tú no sabes quién es Jesús. ¿Quieres ser libre de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús, en la sangre de mi Jesús. Solo queremos hablar del poder de Cristo para perdonar nuestros pecados. Alabado sea Dios, porque yo necesito todo el perdón que me pueda dar. La sangre de Jesús no solo perdona, pero tiene poder para obtener la victoria sobre el pecado que venga antes que lo cometamos, porque hay poder en la sangre del Cordero. Alguien podrá preguntar, ¿está eso en la Biblia? Oh, sí, vamos a 1 Juan. En 1 Juan, capítulo 3, comenzando con el versículo 4. En 1 Juan, capítulo 3, la Biblia dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5, y sabéis que... ¿Cuál es la siguiente palabra? Él. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Te gusta ese nombre? No hay otro nombre bajo cual uno puede ser salvo. Dice Jesús, apareció para mantenernos en el pecado. Eso es lo que dice. Para quitarnos nuestros pecados. El problema es que no se los queremos dar. Nuestra iglesia está llena de personas quienes están atrapados por la pornografía, atrapados por la fornicación, las drogas, el alcohol, la demencia, atrapado por la profanidad, la música mundana. Leamos el versículo 6. ¿Qué dice? Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, si permanecemos en Cristo, como dice la Biblia, ¿qué pasará con el pecado? Dice la Biblia que ya no pecaremos. Así que si estamos pecando, no estamos en Cristo. Porque cualquiera que esté en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. No me digas que estás en Cristo, pero sigues pecando. La Biblia dice que si permanecemos en Él, no seguimos pecando. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La Biblia dice, hermanos, que si estamos pecando, no conocemos a Jesús. Algunos dirán, Señor, he profetizado en tu nombre y muchas buenas obras. Y Jesús responderá, no os conozco. Estabas tan ocupado mirando televisión, cuando la realidad es que el tiempo ya está casi terminado. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Pecado. ¿Qué dice el siguiente versículo? 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el ¿qué? Pecado. Esto dice la Biblia, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos aceptar las palabras de un hombre o las creencias de una iglesia cuando contradice la palabra de Dios? Jesús dijo que podemos obtener la victoria sobre el pecado si permanecemos en Cristo. El hombre es débil en sí mismo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero nuestra humanidad puede estar combinado con la divinidad de Cristo. Hermanos y hermanas, la Biblia dice en el versículo 9, porque la simiente, versículo 9, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Podemos tener victoria en Jesucristo. Alguien diga amén. Ahora, hermanos y hermanas, la profetisa dijo lo mismo. Miremos las señales de los tiempos, 23 de julio. Todos los que por fe obedecen los mandamientos, no dice quizá,
Dice, ellos llegarán al punto sin pecado, el cual tuvo Adán antes de su transgresión. Eso sí es redención. Todo lo que dice la Biblia es lo que Dios dice. La Biblia dice, Juan el apóstol, yo vi personas quienes obtuvieron la victoria sobre la bestia y su imagen. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que no están intentando guardar los mandamientos de Dios. No están pecando y arrepintiéndose, cayendo y babeándose, cayendo y levantándose. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Porque tienen la fe de Jesucristo. Eso es Apocalipsis 14:2, el resultado final del mensaje del tercer ángel. Esto es lo que Dios está deseoso de producir. Aquí en el Ministerio de Curación, página 135, dice, el Salvador llevó sobre sí los achaques de la ¿qué? De la humanidad. Y vivió una vida sin pecado. ¿Vivió Jesús una vida sin pecado? ¿Dejó Él un ejemplo para que lo podamos seguir, sí o no? Dice, vivió una vida sin pecado. ¿Por qué? Solamente para que lo admiremos. Para que los hombres no teman. Nosotros tenemos miedo que no venceremos al pecado. Así que creamos una doctrina falsa diciendo que es imposible hacerlo. Pero dice que Jesús vivió así para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana, somos débiles, sí, pero cuando soy débil, entonces Dios es fuerte. Su poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice que la flaqueza de la naturaleza humana que no podían vencer, Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Y aquí declara que la humanidad combinada con la divinidad no comete, ¿qué cosa? No comete pecado. Nuestro problema es que no hemos sido unidos en Jesucristo. Y sabías, el día de la expiación en el lugar santísimo es para unir a Dios y a los hombres para que nada separe nuestras almas de nuestro Salvador. Sabían que la raza humana nunca ha llegado al punto de que ha dejado de pecar. Ninguna generación humana que amaba tanto a Dios que dejarían de pecar aun cuando no tuviesen un sacerdote en el santuario celestial. Pero en la última generación, durante un tiempo de angustia cual nunca antes había existido, Jesús producirá una generación que vivirá cual nunca antes había existido. Producirá un pueblo que podrá vivir en esta tierra sin mediador y sin pecar, que vindicará y mostrará que hay un poder en la sangre del Cordero. Hermanos y hermanas, ¿sabían que había una condición para que Jesús nos dé este poder? ¿Ustedes sabían? Vamos a 2 Pedro, capítulo 1. Mira el versículo 10 y léelo por ti mismo. Leámoslo juntos. El versículo 10. ¿Qué pasa cuando te unes con Jesús? Todos juntos. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cómo aseguramos nuestra vocación y elección? La humanidad tiene que unirse con la divinidad. Tienes que compartir la naturaleza divina. Debes decir, Señor, soy débil. ¿Cómo puedo unir mi humanidad con tu divinidad? Porque si tengo todo eso, ya podré dejar de pecar. Porque será Jesús quien obrará en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo, querido Dios? Tu camino, oh Señor, es en el santuario. La Biblia dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué dice? No caerás jamás. ¿Ha estado Adán en ese lugar? Sí, y él falló. Esto nos llevará a donde hombres nunca han ido jamás, aún con un decreto de muerte, aún con todas las fuerzas del infierno en contra. Habrá un pueblo que se levantará sin pecar porque Jesucristo, su humanidad, fue unida con la divinidad de Jesús. La humanidad unida con la divinidad ya no peca. Esto dice que Él nos mantendrá sin caer y nunca más caeremos. Y si nunca caeremos, ¿cuántas veces pecaremos? Este es el plan de redención. Esta es la verdad presente. ¿Qué quiere decir? Versículo 12. Versículo 12. Lo que dice la Biblia. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas.
Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, esta es la verdad presente para comprender el mensaje, que nos traerá el punto cuando nunca más caeremos por el poder de Cristo en nosotros. ¿Dónde lo aprenderemos? Tu camino, oh Dios, es en el santuario. No habrá una varita mágica para cambiarnos. ¿Sabían que hay una condición para alcanzar este lugar por medio de Jesucristo? ¿Dónde en el versículo me muestra que hay una condición? Hay una palabra en este versículo que dice que Jesús nos mantendrá sin caer. Dice que no caeremos jamás, pero hay una palabra en el versículo que nos dice que existe una condición. En 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Por qué? Porque haciendo. ¿Qué significa por qué? Significa que hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Si predicamos de este tema, dejaremos de pecar. Si hablamos del tema, dejaremos de pecar. Eso es lo que dice. Dice, porque haciendo. ¿Quieres decirme que hay algo que tengo que hacer para dejar de pecar? Sí. Es por eso que la mayoría de adventistas nunca llegarán a este punto. Hemos aceptado la mentira que todo fue completo en la cruz y no hay nada más que hacer. Eso no es el plan de la redención. Para la mayoría de personas, este es el plan de la redención. Hay un vehículo que se malogró. Repentinamente el vehículo está siendo remolcado. La mayoría piensa que así es. Caímos en el pecado. Quedamos quebrados repentinamente. Dios vendrá con su gran remolcador y nos llevará todos al cielo. Para la mayoría ese es el plan de redención, pero solo es un cuento de fantasía. ¿Qué dice la profetisa? En nuestra elevada vocación, página 312, dice, el hombre no puede ser remolcado hacia el cielo. Y alguno de ustedes dice, yo no sabía que existía esto. Sí, la hermana White lo vio en una visión. Nadie será remolcado al cielo. Nosotros pensamos que como adventistas, sin hacer nada, Dios nos llevará al cielo. Pero no hay remolques. Cada vez que voy al aeropuerto, me subo a la escalera mecánica. Muchos tienen diferentes religiones como la escalera mecánica. Aceptan a Cristo y colocan el primer pie en la escalera mecánica y repentinamente esperan. Miran hacia el cielo esperando recibir algo o que pasase algo. Mucha gente acepta a Jesucristo y piensan que sin hacer nada irán para arriba. Pero la palabra de Dios no dice que estamos ascendiendo la escalera mecánica de Jacob. ¿Nunca has leído eso? La Biblia dice que estamos ascendiendo la escalera de Jacob. Hay algo que tenemos que hacer y algunos dirán, eso es tener obras. No, eso es tener compañerismo. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús nunca quita nuestra parte de hacer. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, y dice también, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Entonces tu pregunta debe ser, ¿cuáles son estas cosas? Porque si no las hacemos, no hay sello. ¿Quieres hacer estas cosas? ¿Seguro? Permíteme decirte algo. Como dice la pluma inspirada, no presente nadie la idea. ¿Cuántas? No presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer. Pues Dios no hace nada. ¿Qué palabra usa? Nada. ¿Cuánto es nada? ¿Cuánto es? Nada. Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Tampoco se diga que después de que habéis hecho todo lo que podéis de vuestra parte, Jesús os ayudará. Cristo ha dicho, separados de mí nada podéis hacer. Eso significa que necesitamos a Jesús. Dice, desde el principio hasta el fin, el hombre ha de ser colaborador con Dios, no solos. Y entonces aquí dice, nunca dejen la impresión sobre la mente que el hombre tiene poco o nada que hacer, sino que debemos cooperar con Dios para que podamos obtener la victoria. Hay algo que debemos hacer antes que la herida mortal esté sana. Hay una gran obra y tenemos poco tiempo. Quiero decirles esta mañana que la herida mortal está casi sana.